Muy buenos días para todos y todas. Reciban un saludo muy especial. Les damos la bienvenida al webinar Juntos por la Justicia Climática rumbo a la COP30, organizado por la CEPAL en el marco de la celebración de los 10 años de Laudato Si y como parte del camino hacia la COP30. Este encuentro ha sido posible gracias a la valiosa apoyo y articulación de todas las redes de la CEPAL, entre ellas Fe y Alegría Internacional, Flaxi, Aushal, la red de parroquias y templos, la red jesuita con migrantes, la red de centros sociales y la red de centros sociales del Perú. Gracias por caminar juntos hacia una ecología integral. Les recordamos que este webinar se realiza de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Les pedimos, si les es posible, encender sus cámaras para sentirnos más cerca como comunidad regional. Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio durante las intervenciones y dejar sus preguntas o comentarios en el chat, donde estaremos atentos para el momento del diálogo. Hoy nos convoca un propósito común: profundizar en los temas centrales que la Compañía de Jesús quiere llevar a la COP30 y motivar la participación activa de nuestras redes y obras en esta agenda global para la justicia climática. Agradecemos profundamente su presencia y el compromiso de cada uno y cada una de ustedes. Damos inicio escuchando al padre Rafael Garrido, presidente de la CEPAL, quien nos ofrece un saludo de bienvenida. Buenos días para todos y todas. De verdad que siempre son una alegría poder ver distintos rostros en este tipo de encuentros que nos permiten, como decía o nos llamaba Adriana, a sumarnos, ¿no? Nos permiten generar mayor unión de ánimos, como nos invita San Ignacio, ¿no? Y una búsqueda conjunta de horizontes, retos y posibilidades para estas situaciones tan complejas que nosotros vamos viviendo y queriendo afrontar en nuestra vida, en nuestra opción vocacional, con la riqueza que supone pues la presencia de cada uno y cada una en nuestra América Latina y el Caribe, ¿sí? Especialmente, pero sabemos que el tema de hoy es un tema de la humanidad, ¿no? Es un tema que nos concierne como humanidad, como mundo en el que existimos y como creación, ya más desde el punto de vista particular, como vida a fin de cuentas. Creo que precisamente en el marco de Laudato Si, ¿verdad? De estos 10 años, ¿no? De la encíclica, una encíclica que ha generado una conciencia ecológica muy importante desde los más jóvenes hasta los más adultos, promoviendo pues un cambio de mentalidad en esa relación entre la humanidad, ¿no? Y la naturaleza, la creación, las relaciones entre nosotros mismos y de nosotros con lo creado. Llamándonos pues a una ecología integral que vincula, ¿no? Ese cuidado del medio ambiente, el respeto también, con la justicia social. Esta vinculación tan importante en esta encíclica del Papa, que luego también pues ha tenido su influencia política, que ha generado la posibilidad de un diálogo interreligioso, mirando un mismo horizonte, que ha creado un puente para poder unir las diferentes tradiciones religiosas en torno a esa responsabilidad compartida de cuidar el planeta y el impacto que tiene como documento también que genera reflexión más allá de sí mismo. Y quizás el reto más importante que tenemos de cara a la Laudato Si es cómo hacemos que se haga realidad esa propuesta en nuestras comunidades locales, en lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro entorno, en nuestra vida. Y para ello, pues, una parte importante es la participación precisamente en estos espacios
multilaterales, ¿no? Como la COP30, en la que la Compañía de Jesús quiere ocupar los espacios que nos dejan todavía, digamos, estas realidades, que a pesar de la crisis que considero que vivimos también en nuestra, digamos, incidencia multinacional, no debemos abandonar las posibilidades que todavía tenemos, ¿no? De incidir tanto política como socialmente. Es importante también por el acceso a las redes y las alianzas que podemos cultivar y crecer en colaboración, ¿no? Uno de los grandes retos que hoy tenemos es la colaboración con gobiernos, especialmente, como les decía, con gobiernos locales, con empresas, ¿verdad? Por supuesto, y con organizaciones que sean alianzas y colaboraciones que nos permitan desarrollar estrategias de impacto regionales, locales y universales, globales, para que realmente el proceso de la ecología integral pueda ser abordado desde todos los rincones de nuestro planeta. Y creo también pues, que es importante continuar monitoreando y transparentando lo que se va haciendo en el ámbito de la ecología integral. Somos corresponsables de lo que va sucediendo también y de los acuerdos y políticas y propuestas que surgen de este tipo de espacios. Por eso, pues, la Compañía de Jesús viene apostando desde diversas actividades, pero también desde diversos ángulos y proyectando no solamente, digamos, una participación muy puntual, sino que sea también generadora de conocimiento y de posibilidades para que nuestra acción por el cuidado de la casa común se haga realidad y se profundice cada vez más. Así que deseo que este espacio pues contribuya a que avancemos en este camino de preparación por una parte de la COP30, pero sobre todo de acción y reflexión sobre la ecología integral y lo que especialmente en nuestra conferencia, en nuestro territorio latinoamericano, caribeño, con esa responsabilidad o compromiso o reto que tenemos especialmente en la Amazonía, pero también en todos nuestros espacios, ¿no? de nuestra vida, tenemos que, digamos, acuerparnos, tenemos que unirnos, tenemos que colaborar para avanzar, como decía, pues en el cuidado del la común. Espero que este espacio nos siga alimentando y nos siga haciendo pensar y genere en nosotros iniciativas que nos permitan pues caminar juntos en esta misión que se nos encomienda. Espero pues que podamos sacarle el mayor provecho posible y que nos sea pues de muchos frutos para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Padre Rafael, muchísimas gracias por tu saludo de bienvenida y por las palabras de acompañamiento para este webinar. No sé si el Padre José Suárez, representante de la red de parroquias y templos jesuitas en el grupo de referente de la CEPAL, quisiera complementar algo o vamos a dar inicio de una vez a la presentación de nuestros ponentes y después a la intervención de nuestros participantes. Pues a lo mejor nada más decir una palabritita chiquitita sobre pues, qué son las COP en el sentido de para los que no estén tan familiarizados con esto, ¿no? Las COP son conferencias organizadas por las Naciones Unidas que reúnen estados, organizaciones regionales y actores estatales. Nacen de la Cumbre de la Tierra celebrada en el 1992 en Río de Janeiro. Y aquí se eligieron como tres procesos naturales de alto riesgo, ¿no? Que son la desertificación,
la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Fueron las tres líneas y a partir de ahí se han ido desarrollando estos encuentros de naciones, estados, organizaciones regionales y actores. Bueno, la más conocida, bueno, es la del cambio climático por las dimensiones del problema que representa, también como por la necesidad de acelerar la acción de los gobiernos y empresas. La primera COP tuvo lugar en 1995 en Berlín y hay dos muy significativas, que es la COP3, ¿no? De Kioto, donde se hace el protocolo de Kioto, donde los países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones al menos en un 5%, y la COP21 en París, ¿no? Donde se firman los acuerdos de París, donde se establecen los objetivos de la reducción de emisiones de gases de invernadero. Hoy nos preparamos, ¿no? Para la COP30 en Belén, Brasil, en la Amazonía, y en pleno corazón, ¿no? Y bueno, faltan 156 días, ¿no? Para esta reunión. Y yo creo que el Papa Francisco, de alguna manera, siempre invitó, ¿no? A la iglesia y nosotros como jesuitas, al traer esta preferencia apostólica, del cuidado de la casa común, pues como decía ahorita Rafael, ¿no? O sea, estamos invitados a habitar ese espacio e ir aprendiendo a articular los esfuerzos y a incidir de pronto en las políticas que se van generando también en estos espacios. Eh, pues eso, nada más. Gracias, padre. Entonces, a continuación voy a presentar a nuestros tres ponentes y una vez finalice la presentación, iniciaremos con el padre Philippe con su ponencia. Escucharemos ahora a nuestros tres invitados que presentarán las tres líneas priorizadas por la Compañía de Jesús en la COP30. Ellos responderán dos preguntas claves o nos darán algunas ideas sobre estas dos preguntas. ¿Por qué este tema es tan importante en el marco de la COP? ¿Y qué aspectos consideran que debamos posicionar desde nuestra realidad? El primer tema que vamos a escuchar es cancelar la deuda de los países subdesarrollados y reforzar el Fondo de Pérdidas y Daños. Nuestro expositor es el padre Philippe Martin, director del IEX de Bruselas, jesuita, filósofo y teólogo, con amplia experiencia en el trabajo social y educativo. Una vez finaliza la exposición el padre Philippe, vamos a conversar sobre el tema número 2, acelerar los acuerdos y establecer objetivos para una transición energética justa que reduzca las emisiones del CO2. Nuestro expositor invitado es Jacques de Majorovic, es un economista y doctor en educación, profesor del programa de posgrados en administración del Centro Universitario FEI. Y finalizando con el tema número 3, establecer objetivos concretos para construir un sistema mundial de soberanía alimentaria basada con prácticas agroecológicas. Nuestro expositor invitado es Marco Luis Gómez, sociólogo con 20 años de experiencia en agroecología, economía solidaria y trabajo comunitario en Colombia, miembro de la Fundación Suyusama. Le damos la bienvenida entonces a nuestro primer expositor, al padre Felipe. Muchas gracias, Adriana. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Y entonces, dos cosas, y veo ahora que estamos más de 90 en este webinar, que es un número impresionante, y entonces también muchas gracias. Yo estoy del otro lado del charco, ahora mismo aquí en Roma, soy portugués, mi acento castellano es un poco más duro, y entonces si alguna cosa no entendéis, pues preguntar con mucha paz. Y entonces voy a intentar, mientras intentar compartir exactamente mi pantalla, porque he preparado una pequeña presentación. Un momento. Creo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Y empiezo a compartir. ¿La podéis ver? Todos pueden ver. Muy Perfecto. bien, gracias. Entonces, soy Felipe, jesuita, soy de Portugal, vivo en Bruselas. Estoy en este grupo principal lo llamamos Core Group, que está diseñando este proceso, los jesuitas por la justicia climática. Y es verdad, cuando Agnaldo, mi correspondiente ahí en la CEPAL, me pidió hablar de esta primera llamada, yo también le propuso
sobre todo al ser el primero que voy a hablar, dar solamente un contexto, un poco lo que tú, José, has hecho y Rafael también, porque ayuda a enfocar de dónde vienen esas tres llamadas y sobre todo la historia de la primera. Entonces, tengo 4 slides solamente para que ayude un poco a que podáis seguir. Un poco más atrás, y sobre todo porque me gustó mucho lo que Rafael compartía, cómo hoy día la cuestión, y me gusta incluso esto de justicia climática, como las dos palabras van juntas. Desde hace ya muchos años, un estudio es de los límites del crecimiento, diciendo no podemos seguir desarrollándonos como si la tierra y las cosas no tuvieran, se pudieran crecer indefinidamente. Y es verdad, unos años después, este famoso informe que habla de un concepto que aquí en Europa se está desarrollando mucho, que es el derecho de las generaciones futuras para el desarrollo sostenible, para que podamos dejar a la gente que viene, es eso, una tierra en al menos las mismas condiciones. Ah, y entonces, es eso. Lá o NFCCC, esta agência del qual José habló, de las Naciones Unidas, habló también de este concepto que es importante. Las naciones del mundo todas tienen responsabilidad, pero es verdad que las responsabilidades no son iguales, son diferenciadas por razones históricas. Quién son de cierta forma los responsables de lo que estamos viviendo. Y la primera llamada de la cual voy a hablar tiene ya su raíz hace 25 años. En el año 2000, esta gran campaña del jubileo, no solamente de la Iglesia, con un montón de instituciones, de la sociedad civil, nombres conocidos, Bono de YouTube, el obispo de Desmontuto, y sobre todo que decían que la deuda, al hacerse enorme, impedía que los países en desarrollo pudieran dar o emplear ese dinero que estaban utilizando al servicio de la deuda en salud, en educación, en otras cosas que son necesarias para el desarrollo. Y entonces, ya por entonces, se considera, cuando se mira históricamente esta campaña, que ha sido una campaña con mucho éxito. Ha recogido 24 millones de firmas y ha logrado el perdón a 35 de los países que estaban en situación peor con relación a sus deudas. Entonces, decir que esta primera llamada tiene raíz o nace desde ahí. También José y Rafael lo comentaron ya, la encíclica hace 10 años, los acuerdos de París. Es muy curioso porque gente que ha estado muy metida en las negociaciones dicen que fue instrumental y fue muy importante la encíclica que salió unos meses antes, y también solo mantener, sobre todo para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con esto, en inglés, perdón, es un poco mi lengua de trabajo, Sustainable Development Goal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en 2015 se definieron para el desarrollo común, para no dejar a nadie por detrás, pero que hoy día solo cerca de la mitad, muy atrás, algunos parados o regresivos, es solo 17% se considera que están por buen camino. Esto de mis 4 slides, mis 4 imágenes, me pareció, esto nos ayuda a entender cómo llegamos acá, en la historia y lo que se ha hecho ya. Un segundo, solo para decir, y me alegra mucho, bueno, ya aquí me percato que hay gente, lo estaba mirando en el chat, gente de muchísimos países. Y también me alegro un montón
creo que es la primera campaña global que como jesuitas, como familia ignaciana, para utilizar la expresión, que se hace. Ya anteriormente, algunos de vosotros a lo mejor conocéis, es muy carismático Pedro Warpole, un jesuita irlandés que lleva muchos años en Filipinas, que ha participado en varias COPs. Y seguíamos participando. En la COP28 empezamos a hacer campañas, pero es verdad que ahora, he visto también aquí Anderson de la PUC Río también está, tenemos este core group con gente de 3 continentes buscando información o montar la campaña con varios expertos y grupos. Esta ya en la red ignaciana de advocacia de incidencia global. Y también los colegios, ya hay colegios comprometidos con participar en la campaña. Y también ha habido la semana pasada, yo he acompañado en LinkedIn y en otros la social media de las universidades también, pues me creo que es muy bonito que vayamos esto trabajando en común. Y las 3 llamadas, o antes, objetivos de incidencia política de la campaña, conocer más de todo este tema, que más que un tema para decir, de virtud personal, es un tema de justicia. Si no utilizamos solamente lo que debemos, si utilizamos más, alguien lo va a pagar. O mejor dicho, alguien ya lo está pagando. Y entonces, para que la gente conozca más y también pueda cambiar. Y ahí tenemos, al final de esta mi segunda pantalla, las 3 llamadas que después de mucho trabajo en común y consultar a otros, hemos decidido anular la deuda y reforzar este fondo de pérdidas y daños. Después ya los 2 otros, pues mis compañeros de aquí de webinar lo van a comentar. La transición energética justa y también todo ese tema alimentario sí, en castellano, el tema alimentario, que es tan importante conectado con climate change, con soberanía alimentaria y entonces esto. Mis 2 slides solamente, sin entrar mucho al trapo, hay detalles, hay cosas muy de detalle, pero al menos para ayudar a entrar. La primera llamada de la campaña tiene estas 2 subllamadas, para decir así. Una es el pedido de la cancelación en lo posible de la deuda de los países en desarrollo. Eh, Resulta o nace de la llamada del Papa Francisco, nuevo jubileo, esta tradición bíblica de perdonar las deudas para un nuevo recomienzo. Y el Papa Francisco, no, bueno, he puesto ahí 2 cosas, pero hay 3. Dice él, no es una cuestión de ser generoso, no es una llamada de generosidad, sino a reponer justicia, porque hasta ahora la forma como el norte global, para decir así, has tratado el sur global no es justo. Y también llama a otras 2 cosas, a que la estructura de financiación internacional cambie para que no, porque sabéis que los bancos pueden crear dinero, prestar dinero y recibir y extorquir, no sé si se dice, extorsionar. Se puede y entonces que esto no pase. Y también dice que el dinero de las armas, ahí no olvidar, y a mí me parece muy significativo, no lo he puesto ahí, que se pueda aplicar al desarrollo. Es una pena en un mundo lleno de conflictos, que el dinero se pueda. Era la llamada del Papa Francisco y la ha recogido muy deprisa Cáritas Internacionales desde Roma, que va dirigiendo esta gran campaña Turn Debts into Hope. Hoy mismo aquí en Roma, con el dicasterio, han tenido un otro evento con figuras públicas, gente conocida, que dice que este tiene mucho sentido. Las llamadas son 3 de esta campaña. Por eso también nosotros, cuando pensábamos que las 3 llamadas de nuestra campaña, pensábamos tantos están
haciendo incidencia por esto, que también es bueno y es importante que nos podamos juntar. Cancelar deudas que al final son enormes o no se pueden pagar. La reforma esta del sistema financiero internacional. Solo pongo esta llamada porque nosotros jesuitas no tenemos a nadie acompañando este Finance for Development, este encuentro en julio, pero cada vez más las dos cosas están conectadas. Y también Caritas pide que todos esos procesos, deudas, tasas, que sean transparentes, que se pueda conocer. Hoy día, para que podamos entender o comprender la importancia de esta llamada, veis ahí el valor de la deuda global y cuánto los países endeudados están gastando y entonces se utilizan en esto, es verdad, no pueden utilizar en actuar en contra los efectos del cambio climático, educación, salud, todo esto. Hoy día o hace poco, estos son datos creo que de abril, 31 países se llama debt distress, en situación de impago o casi, y a mí he traído esto solamente la frase, esto lo hemos recogido también en el policy paper, me pareció muy sugerente esta imagen del presidente de Nigeria en Bakú, que comentaba, si no hay este perdón de la deuda es como si estuviéramos intentando andar en bici, pero con los neumáticos que siguen perdiendo aire, haciendo más esfuerzo es sin resultado. Y sin olvidar que de los países, de los 20 países más vulnerables a las cuestiones climáticas, 17 están en África. Y entonces esto para entender por qué esta call, esta llamada es importante. Mi último slide, también para terminar, solo una palabra. Hay aquí una dimensión también más técnica, pero dar solamente para que entendamos lo que se ha hecho ya y hacia dónde vamos. Es una expresión que poco a poco se empezó a utilizar. Hay pérdidas, son muchas veces difíciles de contabilizar, irrecuperables, pero también daños es al final de infraestructuras, ecosistemas que se pueden recuperar y por eso la necesidad también de dinero no solo como, sí, como pago, pero ayudar a que las cosas se puedan recuperar. Se estableció primeramente en 2022, la idea era que el fondo fuera, por una parte, soportado por países desarrollados y, por otra parte, por tasas sobre vuelos, los vuelos, la cuestión de fossil fuel, de los combustibles fósiles también. Pero como alguien decía, a lo mejor vosotros incluso ahí lo habéis escuchado, hasta ahora solo se había reunido 700 millones de US dólares. Y esto, como alguien comentaba, es menos que el presupuesto del Manchester United, de un club de fútbol, y entonces es muy abajo del valor que le necesita. Hoy mismo es sobre la mesa, voy a terminar un poco con esto, y en Bonn vamos a tener un pequeño equipo, yo voy a estar en ello, vamos a traer también compañeros de Madagascar, vamos a estar en Bonn, que son las negociaciones en junio entre las COPs. Y este es uno de los temas que están sobre la mesa, cómo se puede identificar pérdidas y daños y contabilizar también con estas, perdonad, yo no sé bien cómo decir en castellano, estas National Determination, cómo los países contabilizan sus acciones climáticas, por una parte, y qué dinero están dispuestos a disponibilizar para este tema. Es lo que estas dos siglas significan. Otro tema, ¿os acordáis? El Acuerdo de París es obligatorio. Aquí no, es decir, el fondo, la forma como se ha establecido, y también los países del sureste hoy día viviendo una situación
que poco han contribuido para ello. Y entonces, esto ahora mismo es lo que se está en discusión y que se espera que Bonn pueda avanzar. Voy a terminar con esto, ya en mi tiempo. Si leéis, yo sugeriría, sobre todo para aquellos que quieren entrar más, ahondar más, creo que el Policy Brief, que está también traducido, creo que está en portugués y en brasileño, creo que está muy bien, porque tiene una síntesis, pero después varios links para quien quiere explorar y habla esto de los distintos mecanismos que se han hecho para Bueno, los permitir que van a los aplicar, países dice. dialoguen y pueden Sí, trabajar están en haciendo el conjunto para proyecto. desarrollar esto. No sé si la persona me estaba diciendo que mi tiempo se acabó, pero me callo ya. No, Muchas gracias. no, señor, no te estás diciendo nada. Pero esto es, sí, interrumpo es un poco para dar la idea del contexto y de esta primera llamada de la campaña. Muchas gracias, padre Felipe. Quiero pedirles el favor que las personas que nos estamos interviniendo poner en silencio sus micrófonos porque hay alguien que tiene el micrófono abierto y está interfiriendo con las exposiciones de los participantes. Y también invitarlos a que nos dejen sus comentarios o preguntas a través del chat para el momento de la conversación al final de las 3 exposiciones para tenerlas presentes. A continuación le doy la palabra entonces a Jack para que nos continúe con su presentación. ¿Ya estamos viendo tu presentación? Perfecto. Pero no te estamos escuchando. Ok. Me escucha ahora, ¿no? Sí, señor. Déjame poner en el modo... ¿Se puede mirar el modo? Presentación, sí, está perfecta. Bueno. Bueno, es un gusto muy grande estar participando aquí. Agradeço muito o convite de Agnaldo e tive a oportunidade de conhecer neste encontro em PUC, onde, mira que Padre Anderson me parece que está aqui, fomos super bem acolhidos em PUC, em um evento muito interessante de reitores. Eu estava representando a minha reitoria, lá preparatória de COP, e tão importante como as propostas foram os encontros e saber, não? Que sabemos que os desafios de América Latina são muito parecidos, não? Enfrentamos problemas de questões de impactos ambientais e sociais e de problemas de desenvolvimento em diversas áreas, como a mineria, como os projetos extrativos, e também, como vou mostrar aqui, com o problema da transição energética, que lamentavelmente repete alguns dos problemas históricos que a América Latina enfrenta para seu desenvolvimento. Eu sou professor de pós-grado em FEI, em administração, e coordeno um grupo de investigação em licença social para operar, o conceito Social License to Operate, em mineria, pero temos trabalhado com este conceito que trata de la aceitação social das comunidades, de projetos e também os impactos sociais que provocam estes projetos em las comunidades locais, especialmente os mais vulneráveis. Este grupo, eu trabalho com a questão, Felipe me antecedeu, eu muito jovencito, eu tive a possibilidade de trabalhar numa pequena parte da organização de Rio 92. Naquela época era muito mais delgado, com mais pelo e muito mais jovem. E que é interessante desse processo que venho acompanhando e trabalhando, investigando, e trabalhos não somente justiça energética, pero trabalhos com cartoneiros, trabalho com gestão de resíduos,
tantos outros assuntos aliados à sustentabilidade, é que Rio 92 representava uma esperança muito grande para as pessoas que já trabalhavam muito tempo com a temática. Para mim, que era um jovem começando nesta temática, em 89, e que sabemos é que os processos han desenvolvido, de certa forma, em vários campos, pero sabemos também que tudo que se passou de Rio 92 hasta 2025 é absolutamente insuficiente. Não? Os problemas se acentuam dos impactos ambientais e sociais, os problemas de desenvolvimento. Então, vou tentar fazer uma apresentação a partir de um caso prático, que é uma investigação dentro de meu grupo de investigação, começando com aquilo que é mais importante, né? A urgência da transição energética. Não? Sabemos que 2024 foi um ano simbólico, não? Por superar a marca de 1,5 graus em cima dos níveis industriais. Sabemos, não? Em Brasil vivemos problemas terríveis como a inundação em Rio Grande do Sul, sem precedentes nesta área, e todos os problemas do fogo no mesmo ano e seus impactos em la saúde, em la produção agrícola, e todos os impactos que conhecemos. Então, um problema central da COP30 é que a compreensão do poder público, das empresas, da comunidade em geral, da urgência da transição climática. Creo que no te estamos escuchando, ¿o soy? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Sí? Sí. Bueno, y en el encuentro de PUC tivemos, además del Papa, tivemos uma presença muito marcante de Marina Silva, que é a ministra de Meio Ambiente, e que dizia a esperança, um tanto quanto com dúvidas, né, que esta COP seja a COP de la implementação e não apenas COP, mas uma COP para falarmos de los problemas. Então, a partir disso, necessitamos. Eu não sei se tem essa. Eu he escrito com isso. Eu hablo portunhol, não um portunhol, mas um portunhol, como muitos brasileiros. E temos uma expressão em português, não sei se habla o mesmo, mas é colocado aqui, que é o copo meio cheio, meio vazio. Né? Vaso meio lleno, meio vazio, que significa que temos avanços em termos de la expansão de energia renovável, não? Expansão da energia solar. Brasil é um caso extremo de avanço em los últimos 5 anos, 10 anos, da energia solar, da energia eólica, né? Quizá o futuro, o hidrogênio verde. Então, temos, por um lado, um avanço por interesses econômicos e tecnológicos de energia renovável em todo o mundo. Sem China, sem Estados Unidos, com todos os problemas que tem, também se avança em Estados Unidos, em Índia, Espanha, Brasil e outros países. Pero o copo meio vazio é necessário mirar quando percebemos, não? Ou entendemos que a energia renovável é insuficiente todavia, a sua expansão, para uma modificação radical da matriz energética global. O avanço é importante, mas insuficiente. E, para nós de América Latina, esta expansão da energia é também acompanhada por um silenciamento dos impactos
sociales, especialmente los sociales, poco conocidos pelo poder público y por empresas, y mucho conocidos por las comunidades más vulnerables. Y además de los impactos, los beneficios, cuando existen, son muy pequeños, son insignificantes en relación a toda toda receita, renta que los proyectos generan para inversores, para compradores de energía, para poder público quizá, pero quase nada para as comunidades. Isto me parece que é um processo que também, quando falamos de transição energética, se acentua as características que sabemos da sociedade de produção e consumo, da sociedade industrial e pós-industrial, de uma distribuição de riscos socioambientais e benefícios de maneira desigual. A energia renovável, aunque seja muito importante, tem o problema que em los países latino-americanos e particularmente em Brasil, quando eu que conozco muito mais a realidade, é a justiça energética não ha llegado. E quando falamos de justiça energética, temos que ter em conta, ter em mente do que estamos falando. Então, estamos falando de uma justiça distributiva, que significa uma distribuição equitativa de los benefícios para todos os membros da sociedade, e não alguns, como sempre. Uma justiça processual, que significa transparência e diálogo, inclusão das comunidades no processo de tomada de decisões. Uma justiça de reconhecimento, que é o respeito e compensação para os grupos historicamente marginalizados. Retirar e respeitar a los grupos e seus saberes locais da invisibilidade e do silenciamento. E uma justiça, ao fim, restaurativa, que seja uma reparação de danos passados causados por projetos energéticos. Então, os projetos necessitam ser planeados com um olhar para seus impactos econômicos, ambientais e sociais, pero já temos projetos que necessitam de compensação às comunidades locais que sofrem seus impactos negativos. Então, para falar de um caso muito prático, para exemplificar isso, isso é um dos másteres de meu grupo de pesquisa de Ana Lúcia Silva, que trabalhamos com um estudo de caso em colaboração com a Universidade Federal de Piauí, onde há um crescimento incrível dos parques eólicos. E esta investigação tem como objetivo identificar estes impactos silenciados, estes impactos que o poder público não fala, que as empresas não falam e que as comunidades lo sentem de forma muito concreta. Não são impactos concretos com cambios muito profundos em la vida das comunidades que hoje convivem com os parques eólicos. Então, como dizia, Piauí é um dos estados brasileiros mais pobres, né, de Brasil, e é um dos estados brasileiros que, por suas condições climáticas, claro, litorâneas, não somente litorâneas, e no interior de Piauí também há parques eólicos, há condições boas, mas nestas áreas mais pobres é onde os parques eólicos logram se desenvolver de forma mais rápida. Então, esses são alguns números para que você tenha uma ideia, né, do crescimento em construção. Temos mais de 862 novos projetos em construção, todavia não iniciados.
praticamente dobrando a capacidade de energia eólica, o que, num primeiro momento, é uma boa notícia. Pero, quando se trabalha de uma forma próxima à comunidade, que vamos a descobrir, e mesmo com a literatura. Hoje, a literatura habla, fizemos uma revisão muito sistemática da literatura, de praticamente tudo que se produziu em periódicos sobre impactos ambientais e sociais de parques eólicos. E hoje, na literatura, já se identifica 46 impactos, não? Com diferentes tipos de câmbio, e nós outros consolidamos, a partir desta literatura que vou apresentar agora, 6 categorias principais de impactos nas comunidades. Mesmo na literatura, os impactos já mostram uma ampla predominância de impactos negativos, cerca de 87% seriam impactos negativos. A revisão da literatura também nos mostra que o maior número de impactos negativos são em las dimensões social e ambiental, pero vamos falar de direitos humanos, vamos falar de saúde, vamos falar de impactos sociais, e muitos dos impactos positivos estão principalmente em la dimensão econômica, em áreas muito vulneráveis. Ali trabalhamos com 29 entrevistas com impactados, com comunidades impactadas por estes parques eólicos, que convivem com esses parques eólicos, e aqui podemos ter uma ideia. Quando falamos de resultados da dimensão social, é muito interessante que a comunidade que oferece o espaço, o território, não se beneficia da energia renovável, porque é totalmente 100% exportada. Então, não há nenhum tipo de benefício em termos de acesso à energia. A comunidade é muito pouco consultada antes, durante a operação. Muitas vezes é comunicada de los empleos, da perspectiva, e no primeiro momento as comunidades querem os parques eólicos, mas a realidade é que há uma distinção muito distinta entre a construção e a operação. Parques eólicos não generam empleos locais. É uma quantidade insignificante de empregos locais. E, claro, com os câmbios no território, temos outros tipos de impactos, não? Como o aumento da violência nos períodos de construção. Temos uma população masculina que chega ao território para trabalhar, mulheres e ninhos, aumento da violência, e assim é. Na dimensão ambiental, estes mais conhecidos, os processos de deforestação, extinção de espécies nativas, 42 impactos identificados, uma perda de fauna e paisagem, e um impacto novo que nossa investigação apresenta, que a literatura não habla. Há problemas de las torres eólicas de derrame, na verdade não é petróleo, é de óleo, não? Derrame de óleo nos processos de lubrificação, que muitas vezes por problemas em mantenimento dessas torres impactam a qualidade ambiental no território. Na dimensão de direitos humanos e aspectos culturais, temos que os parques eólicos em Piauí, nestes casos que hemos estudado, contribuíram para a deconstrução de culturas locais, a perda de acessos a áreas tradicionais
de alimentación como lagunas, ¿no? Donde los pescadores podían pescar, porque pescan en el mar, mas en el mar cuando no es posible pescar por los cambios del clima, del tiempo, lluvia, tenían la posibilidad de pescar en las lagunas que están conectadas con el mar y que son áreas de reproducción y que hoy no tienen acceso, ¿no? Ya 5 Sí. minutos. Ok. A desvalorização dos saberes locais, né? O abandono de práticas agrícolas, né? Que se vivia ali, e uma baixa influência da comunidade nos processos de tomadas de decisões. Outros são a dimensão econômica, emprego e renda. Renda, dependendo do local, a renda não se queda com os moradores. Neste caso específico, a renda se quedava com um político, que era o único que tinha sua posse, né, de suelo legalizado. E nessas comunidades, as pessoas não têm suas propriedades legalizadas e, por isso, não têm direito à renda, não? Então, a renda se concentrava com uma única pessoa deste grande parque eólico, né? E de mantenimento também. Das políticas públicas, também fundamental para se falar de impacto, a falta de regulação e de processos pouco transparentes e os problemas do processo de licenciamento ambiental, que já tínhamos um problema muito grande antes. Hoje, em Brasil, tivemos um grande retrocesso na semana que participamos de PUC, que o processo de licenciamento, um grande avanço do Brasil desde 81, o atual Congresso ha cambiado para que as empresas não necessitem apresentar o licenciamento, possam começar suas operações e depois, caso aconteça algum problema, então teríamos a fiscalização. Um grande retrocesso aqui em Brasil, um grande desgosto. Bom, as emissões sonoras de turbina, perda de audição, mal-estar, depressão, se comunica, o problema de sombreamento dentro das casas. Imagino que é uma hélice em sua casa, não? Dependendo de onde está a posição do sol, 24 horas se movendo na parede de sua casa. E, para terminar, então, a partir dessa experiência, temos alguns desafios quando falamos de transição energética justa, que é a falta de compensação adequada, que estas comunidades, por exemplo, hoje não querem mais, aprenderam com os parques eólicos e hoje não se aceitam mais, não querem mais a expansão, não têm força para evitar, mas hoje queriam antes, hoje não querem mais. Há um desafio que as políticas públicas, o processo todo de instalação de empreendimentos, não desconsiderem os conhecimentos e práticas locais, o que intensifica os conflitos e os desgustos, né? E muitas vezes estes conflitos acabam estendendo-se a disputas internas. Para terminar, o que veio para uma transição energética justa, temos a importância que os gestores públicos e privados compreendam a complexidade da instalação e operação destes projetos em seus territórios. Lo renovável é necessário, pero é necessário de outra forma, é necessário com outro tipo de planeamento. E um esforço que podemos equilibrar a necessidade de ampliar a generação de energia, que, como empecei, é inevitável. Necessitamos energia solar, necessitamos lítio, pero necessitamos energia solar para quê? Para baterias de coches, lítio, a produção de lítio, que é outra investigação que estamos fazendo aqui em Brasil sobre os impactos da produção de lítio, né? E
as particularidades, que se conheça as particularidades das comunidades. Bueno, esto seria. Gracias novamente por la invitación. Espero que foi possível entender mi portuñol tanto quanto raro. Muchas gracias, Jackie. Entendimos perfectamente. Ahora le quiero dar la palabra a Marco para que continúe con su exposición y al finalizar vamos a abrir el espacio para comentarios, que ya tenemos varias preguntas en nuestro chat. Hola, buen día para todos y todas. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Sí se mira? Perdón. Sí, está perfecto. Ya. Bueno, voy a compartir algunos elementos y reflexiones de lo que venimos trabajando con varios actores sociales en los territorios acá en el sur de Colombia, a través de redes y plataformas colaborativas que estamos trabajando los procesos de fortalecer la agroecología y avanzar hacia la transición o territorialización de la agroecología. Y bueno, se nos ha pedido que conversemos un poco sobre esa relación entre agroecología y soberanía alimentaria y pues bueno, enfocado un poco al tema de resiliencia ecosocial o la transición ecosocial, que es un poco los elementos que tratamos de poner en evidencia. Bueno, por una parte, digamos, unas configuraciones que nos obligan a pensar y proponer la construcción de la alternativa a nivel, digamos, a nivel de los territorios, a nivel local, ¿no? Este modelo agrícola e industrial, digamos, lo que ha permitido es que se centre una idea de la vida como mercado, tanto la naturaleza, las personas, la cultura, los ecosistemas, los saberes, como un objeto consumible y transable, digamos, desde el mercado. Entonces, eso genera, digamos, una mercantilización de la vida. Por otro lado, este avance paulatino y pues cada vez más rápido de las lógicas extractivistas y de la frontera agrícola, pues en Colombia y pues en Latinoamérica vemos cómo los temas de los combustibles está generando un crecimiento desmedido de la frontera agrícola. Por otro lado, pues el debilitamiento de la agricultura familiar, la falta de su reconocimiento y su aporte a los procesos económicos, sociales y culturales de los territorios. También, digamos, por eso internacional que tiene más prevalencia en los territorios. Por otro lado, la pérdida del derecho a la alimentación de las comunidades más empobrecidas, tanto de las ciudades como del sector rural, desde una lógica de mercantilización de la vida y pues y de saqueo de la naturaleza. La imposición de este modelo agrícola intensivo, pues que básicamente se ha basado en el uso intensivo de agroquímicos y pues de tecnologías de alto costo económico, energético, que está de espaldas a las realidades de las comunidades campesinas. Todo esto, bueno, generando una disminución de la agrobiodiversidad y básicamente pues el fomento del monocultivo. Por otro lado, pues está el acaparamiento de aguas y tierras fértiles pues por parte de los grupos económicos. Bueno, acá en Colombia que se ha hecho a partir de la guerra, a partir de, digamos, de una modificación de la tenencia de la tierra desde los grupos armados. Y pues en general un alto costo ambiental, vemos la degradación fuerte de los suelos, pues crecimiento desmedido de la deforestación y pues la pérdida de diversidad biológica. Y con todo esto, pues generando
también una pérdida de los modos de vida campesinos y las culturas e identidades rurales, tanto campesinas como étnicas. Bueno, en este contexto, digamos, en estas configuraciones, ¿por qué la agroecología es una solución? O sea, decimos, no solamente pedimos apoyo a la agroecología, sino que se escucha la agroecología, porque la agroecología tiene soluciones validadas localmente desde experiencias y conocimiento localizado, ¿no? Por un lado, la agroecología contribuye a apoyar y acrecentar la producción local y la diversificación de los cultivos por fuera de las cadenas agroindustriales. También permite que las comunidades tengan un mayor control sobre su propia alimentación, que sean menos dependientes de todos estos modelos, de todos los sistemas agroindustriales globales y pues que se quieren imponer con fuerza en los territorios. Por otro lado, la agroecología en sus prácticas, en sus principios y prácticas, genera alternativas al uso de insumos de síntesis química. Por otro lado, ayuda a preservar y acrecentar la agrobiodiversidad local, la vida de los suelos, el cuidado de especies, de los ecosistemas, y pues todo esto pues genera una diversidad de alimentos saludables para los territorios. Por otro lado, la agroecología genera una posición política frente al consumo, buscando que el consumo sea consciente y que impacte positivamente en los procesos de producción y en los procesos económicos. Entonces hablamos de un acto, la comida, el comer, el comprar comida como un acto político y ecológico que decidimos diariamente. Por otro lado, la agroecología promueve la recuperación, la validación, el reconocimiento de todos los saberes ancestrales y tradicionales que han permitido a las comunidades locales resistir a este modelo agroindustrial, pero también fortalecer la resiliencia frente a la crisis climática. De igual forma, la agroecología busca fortalecer la autonomía y la libertad de las familias, de las comunidades locales frente a este modelo industrial y corporativo que básicamente está fundado desde las lógicas patriarcales, capitalistas y antropocentristas. Entonces, en sí, la agroecología tiene un cuerpo ético, político, técnico, científico que está puesto al servicio de la búsqueda de alternativas a las crisis, a las diferentes crisis que tenemos, específicamente pues a la crisis climática, por eso tan importante llevarla a esta COP. En ese sentido, ya para aterrizar un poco ya en los procesos locales, digamos, que se vienen construyendo, pues la agroecología tiene unos principios ecosociales que lo que busca es que se adapten a nivel local de acuerdo a las realidades y los ecosistemas. Por otro lado, promueve una gestión participativa, sustentable de los agroecosistemas y de los sistemas agroalimentarios. Algo bien importante de decir que las comunidades locales puedan incidir, diseñar y gestionar sus propios sistemas agroalimentarios como una forma también de permanecer en los territorios, de defender los territorios y la agroecología como una herramienta importante para ello. Todo esto, digamos, para fortalecer de los territorios la resiliencia socioecológica. Por eso hablamos de transición ecosocial también, y de igual forma, pues fortalecer la soberanía alimentaria, pero también la soberanía tecnológica, porque la agroecología en sí tiene principios y prácticas validadas que generan independencia frente a otros modelos tecnológicos de producción, y pues la soberanía energética también, porque la agroecología, tanto para la producción, con el uso de sistemas de biomasa, pero también, digamos, con otras formas de energía. De igual forma, pensar en procesos de salud pública integral, digamos, que logren reducir la tasa de enfermedades derivadas por uso intensivo de agrotóxicos, y por
y finalmente que generen los territorios procesos de justicia, de dignidad. Por eso hablamos de justicia alimentaria, de justicia climática ligada a ello. Bueno, aparte de eso que venimos construyendo en los territorios, está ligado como a algunos de los elementos de los que les voy a contar. Por un lado, la necesidad de conformar redes de agricultor a agricultores, bien importante este proceso de la educación popular, productor a productor, indígena a indígena, campesino a campesino, como forma de conexión, intercooperación e interaprendizaje entre las comunidades locales y los productores. Por otro lado, la necesidad de avanzar a la construcción de alianzas y plataformas colaborativas multiactor que impulsen la agroecología a nivel territorial, en donde la academia, las organizaciones, pero también gobiernos como alternativos y otros actores sociales puedan generar espacios colaborativos de impulsar y fortalecer la agroecología. Por otro lado, la creación de sistemas territoriales de formación en agroecología que posibiliten la conexión de las escuelas campesinas en agroecología, de todos los procesos de formación técnica, tecnológica, pero también desde las universidades y que se conecte a procesos también de gestión del conocimiento participativo de la agroecología. Por otro lado, otra propuesta que venimos impulsando es la conformación de comunidades de aprendizaje que validen el conocimiento localizado, pero también promuevan la investigación participativa para encontrar soluciones compartidas y solidarias a los retos de la transición agroecológica y de la soberanía alimentaria. Por otro lado, la posibilidad de avanzar a sistemas participativos de garantías que certifiquen de manera solidaria y comunitaria los procesos de producción agroecológica, permitiendo acceder a mercados locales, fortalecer los circuitos agroalimentarios locales. Por otro lado, el desarrollo de estrategias de economía solidaria, economías circulares o ecológicas, en donde todos los sistemas de mercado, de trueque, de moneda social, que puedan desarrollarse son importantes para el desarrollo de la agroecología. También la implementación de sistemas territoriales de fertilización y abastecimiento de semillas, creemos que es importante en investigación para seguir nuevos desarrollos en procesos de fertilización alternativa frente, bueno, a otros procesos, digamos, que se basan más en insumos orgánicos y otros procesos como los que posibilita la agricultura sintrópica y otros procesos que ahorita se vienen experimentando y investigando por parte de los campesinos. Por otro lado, la incorporación de la agroecología en idearios y plataformas políticas de los movimientos sociales, de movimientos políticos progresistas. Necesitamos que cada vez más la agroecología esté en la agenda social, ¿no? Los sindicatos, en las organizaciones indígenas, campesinas, en los movimientos ambientalistas, en los colectivos de género. Necesitamos que más corazones y más voces sientan y hablen de la agroecología. También desde el nivel territorial, la necesidad de avanzar en procesos y metodologías participativas de extensión y acompañamiento diferentes a las que el Estado o las universidades no comprometidas han desarrollado en ver a los campesinos y las campesinas como objetos de estudio o como recipientes para llenarles de conocimientos académicos. Finalmente, la creación de políticas públicas. Es importante que avancemos en las políticas públicas que reconozcan, validen, apoyen, fomenten la agroecología como una estrategia para enfriar el planeta, como una estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, finalmente vemos allí que estos elementos, bueno, ayudan a responder esas preguntas que nos planteaban de por qué es importante llevarlo esto a la COP. Sentimos que es importante llevarlo porque impulsa ideas y propuestas concretas como tal que mejoran la resiliencia socioecológica frente a la crisis climática desde agroecosistemas diversos y desde conocimientos diversos, porque la preservación de los ecosistemas depende de la preservación de las culturas.
También llevarlo para mejorar las metas y compromisos frente a la protección de la agrobiodiversidad, muy ligada a la reducción del hambre a nivel mundial. Y bueno, por otro lado, llevarlo porque se puede plantear un debate sobre el sistema alimentario local, sus implicaciones, externalidades, pero también de ligarlo al derecho a la alimentación y al impacto negativo de este modelo agroindustrial. También llevar el tema para intercambiar experiencias con otros países del mundo en torno al dilema de la pervivencia de las comunidades rurales, locales y la preservación de la agrobiodiversidad. También importante llevarlo porque se necesita posicionar la necesidad de que los países desarrollen políticas nacionales que tengan impacto global alrededor de la agroecología como herramienta para mejorar la resiliencia socioecológica y enfriar el planeta y hacer frente a la crisis climática. Y finalmente, posicionar el papel de las comunidades locales, de los saberes locales, de los empobrecidos del mundo y de la agroecología como herramienta clave para enfriar el planeta. Eso, gracias. Muchas gracias, Marco. Entonces, en este momento tenemos varias preguntas en el chat. Tenemos 2 preguntas generales para nuestros 3 expositores y una pregunta para cada uno. Entonces, si quieren, empezamos con las 2 generales y a cada uno de los expositores le damos un par de 2, 3 minutos para aprovechar el tiempo y después le damos la pregunta para cada uno de nuestros expositores. Voy a leer las 2 preguntas para que las tengamos presentes. Entonces, la primera es 3 llamados urgentes frente a lo que necesitamos sumar esfuerzos, trabajo en red, alianzas y procesos formativos con sentido ético y político. Preguntan, de cara a la COP30, a poco de menos 156 días, ¿qué nos recomiendan hacer? Esa sería la primera pregunta para los 3. Y la segunda es, al finalizar de cada COP, ¿queda algún documento que incluya compromisos de los países participantes o nadie se compromete? ¿Y todos los años es lo mismo o empeorando? Entonces no sé quién quiere, quién se quiere lanzar de primeras al agua con esas 2 preguntas, como para que nos den alguna idea. No sé si el padre Philippe, no sé si ¿Puedo Omar. avanzar? Sí, bueno, y compartir un poco también Claro que esa sí. experiencia y esperanza. Esta es la primera. Una es la campaña, porque estaba viendo en el chat que se puede hacer. Ahora mismo la campaña está invitando a la gente de firmar las 3 llamadas en el website para que también la gente se vaya asomando a la campaña. Ya después de Bonn, hay la idea de pedir a la gente de los muchos países que están involucrados que puedan escribir a sus gobiernos y entonces hacer ahí un poco de presión política. Esto como propuesta ya después saldrán más, pero para contestar a esta. A la segunda, vuelvo a la COP29. Si vosotros habéis acompañado, ha habido un momento, no ha sido una COP muy exitosa, diría, y ha habido varios, Cristina Figueres también, que es la arquitecta de la COP 15, de la COP 21 en París, ha habido como una crítica, ¿será que esto sirve de algo? Pero luego, 2 o 3 días después, han venido a decir hay cosas que podemos cuidar para que las COPs sean efectivas, evitar que sean en países de petróleo, que sea gente, pues, la alegría de ser en Brasil. Pero por otra parte también decía, con esto termino, es el único proceso global que por el momento tenemos, aunque muchas veces nos desanimemos, que no se puede desistir porque ahora mismo no hay otro. Esto diría. Muchas gracias, padre Felipe. No sé, entre Marco o Jax, ¿quieren comentar algo de las 2 preguntas? Yo diría que recomienda hacer, quizá rezar, ¿no? Para que algo se pase de esta vez. Yo creo que tenemos que entender que, como disse, eu trabalho com esta área há 35 anos e digo, quando trabalhamos com esta área necessita ser resiliente, porque todo o processo
nos últimos 35 anos. É como um passo adelante, dois atrás, dois adelante, um atrás. É um processo complexo e creio que podemos fazer, não sei se temos tempo para hacer para esta COP, mas sim, escrever, como o Felipe fala, né? Tentar algum tipo de mobilização. Mas eu penso na perspectiva de ensino é que hemos falhado em sensibilizar por uma pressão constante sobre as empresas e sobre o poder público da urgência da COP. O que temos que pensar é em médio prazo, o que vamos cambiar desta COP, que esperamos que algum resultado aconteça, mas como vamos mobilizar de forma colaborativa, como vamos formar nossos alunos e alunas, investigadores, profissionais de ciências empresariais, economia, sociologia, arquitetura, engenharia, que o problema climático e de sustentabilidade é real. As empresas e o poder público se movem por pressão. Não existe responsabilidade social sem pressão. É isso que se passou nos anos 80 e é isso que perdemos, de alguma forma, nas últimas 10 anos. E é isso que temos que ter em mente para cambiar para o futuro. Muchas gracias. Marco, no sé si quieras comentar algo. Pues bueno, yo diría que lo que debemos hacer o lo que estamos haciendo, digamos, de las organizaciones sociales es unirnos a la voz que las redes y plataformas, por ejemplo, en este caso de campesinos, como la CLOB o Vía Campesina, están proponiendo frente a esta COP, y esos elementos bajarlos también a los territorios para que los analicemos y hagamos propuestas desde el nivel territorial y también poder impulsar y fortalecer los espacios participativos alternos que se van a realizar frente a la COP, digamos, de posicionamiento de soluciones reales, ¿no? Soluciones reales, no las soluciones falsas que el capitalismo verde está impulsando, y que estas soluciones verdaderas deben partir desde las comunidades locales y desde una perspectiva ética, ¿no? Entonces, posicionar como esas soluciones reales frente a las soluciones falsas que se están también llevando hacia la COP, ¿no? Y que, pues bueno, en la COP que pasó aquí en Colombia fuimos testigos también del posicionamiento de esas soluciones falsas que se están dando frente a la crisis climática. Por otro lado, afianzar las campañas de comunicación creo que es clave de poder sensibilizar a un mayor número de personas, pero ojalá también pueda ser a gobiernos y progresistas y, bueno, gente que pueda incidir en esos espacios, pero también tener una esperanza mesurada frente al papel de las COP, ¿no? Porque, bueno, lo vemos en Colombia, que hubo un desborde inmenso de lo que iba a ser la COP, todos eran muy felices y ahora pues ya no tanto, ¿sí? Porque, bueno, pues sabemos lo difícil que son esas negociaciones, esas transacciones entre el capital financiero mundial y los gobiernos, y bueno, tener una esperanza, la mayor esperanza va a ser desde los territorios, lo que podamos hacer con nuestras propias manos, nuestros corazones, pero claro, elevándolo hacia un espíritu global. Muchas gracias, Marco. Tenemos más preguntas, pero entonces le voy a hacer las preguntas puntuales a cada uno de nuestros expositores y después retomamos una pregunta que les quieren hacer a los tres. Entonces, la primera pregunta es para el padre Feliz. Los gobiernos en deudas, ¿qué campaña deberían realizar para conseguir la condonación de sus deudas? Sí, sí, gracias, Adriana. Yo he visto tantas preguntas, nos quedábamos aquí 3 horas pero contesto muy rápidamente y está muy bien. ¿Cómo es? Y estaba escribiendo que avanzamos en resultados concretos. Hay momentos históricos en que hay gente líder que logra convencer a otros. La COP en París ha sido uno bueno e identificar y trabajar con esa gente y rezar, pues me gusta lo que Jacques decía, los líderes pueden hacer la diferencia. Una segunda cosa, la presión sobre los gobiernos, yo lo digo muchas veces aquí en Europa,
puede hacer la diferencia. Yo me encanta que estemos por la primera vez como jesuitas haciendo una campaña global, porque muchas de estas gente que está en gobiernos tienen sus hijos en nuestros colegios, tenemos contacto con ellos y es una pena que no los hayamos utilizado. Después diría una tercera cosa, y esto contesta a otras preguntas. Cada vez más los actores católicos o faith-based se están organizando en común y entonces no trabajar solos, pero como hablamos, SITSE aquí en Europa, en Bruselas, lo está coordinando un grupo grande en buena hora y entonces trabajar con otros. Y por eso qué bueno que nuestras llamadas son próximos a otros. Finalmente, la última cosa también decir, alguien lo comentaba, no me acuerdo ya, el otro día leía un paper sobre la presencia de los saudíes, de Arabia Saudí, en las negociaciones, que siempre es bloqueo, es falta de transparencia, gente defendiendo sus cosas, sus pequeñeces, siempre tendremos, y eso hay que contar y no se puede desanimar, como mis compañeros decían. Pero también a mí me encanta, no solamente desde la fe, como en Bruselas y en tantos otros lugares, hay un montón de gente, ecologistas, de otros motivados, trabajando con buenas causas, ser creativo, hablar, tecer relaciones, no dejar de intentar conectar incluso con aquellos que al inicio piensan distinto. Yo creo que por ahí vamos y es que el Señor nos pide, si puedo decirlo. Muchas gracias, padre. Vamos con una pregunta para Jack que nos compartieron en el chat y empieza así. ¿Es posible que sea una treta del mal espíritu de segunda semana bajo Ángel de la Luz? El discurso y práctica de la transición energética, si lo que busca es mantener las mismas condiciones estructurales de exclusión, queriendo mantener el mismo estilo de vida basado en el consumo, entre paréntesis, neoliberalismo. Y si frente a esta pregunta la respuesta es que es un paso posible, no ideal, ¿no sería una situación de segundo binario? A veces el discurso de transición energética puede ser un nuevo lavado de imagen, entre paréntesis, cooptación verde de la ecología, del modelo de consumo de depredadores de territorios y comunidades. Bueno, na tese não, na tese de doutorado, creio que tenho 2 horas para contestar. Então, o crescimento da energia renovável está conectada, como sempre que se move os interesses públicos e privados, por uma oportunidade econômica. Né? Energia renovável há 15, 20 anos não era uma oportunidade econômica, hoje é uma oportunidade econômica. E seguro, sendo uma oportunidade econômica, reproduz, não é porque é renovável, é santa ou justa, não? É renovável e são inversores privados, e como no caso da mineria, como no caso de projetos extrativos, com interesses muito mais comuns entre poder público e empresas do que entre poder público e comunidade. Isto é um facto. O que podemos fazer agora, e um encontro como este me parece muito oportuno, é a possibilidade de sacar do silenciamento os impactos da energia renovável. Entender, como tive a experiência, e creio que Felipe ha falado sobre isso, temos possibilidades em América Latina de colaboração, de investigação super interessantes. Eu trabalhei muito com este encontro em PUC com pessoas de Equador, República Dominicana, temos Argentina, Chile, Peru, são realidades distintas que podemos visibilizar. Eu creio que o que podemos fazer é contribuir e visibilizar os impactos da energia renovável. Não precisa ser negativa desta forma, porque é necessário, não? Pero
tenemos que influir en el proceso. Y creo que tenemos condiciones de hacer eso na medida que colaboramos y na medida que ampliamos nuestras acciones en conjunto. Muchas gracias. Y ya la última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Esta pregunta va para Marco. Los países latinoamericanos somos vulnerables a los efectos del cambio climático. Cada vez son más recurrentes las inundaciones, las sequías y las variaciones extremas de temperatura. Estos fenómenos tienen un impacto negativo en la producción agrícola e incrementan la inseguridad alimentaria en la población, lo que genera migración. ¿Cuáles serían las principales acciones para promover la justicia social? O si alguno de los otros expositores también quisiera completar, también podría. No sé, Marco. Bueno, yo creo que bueno, es importante bueno, establecer varios elementos allí, pero bueno, yo creo desde la perspectiva y la experiencia que tenemos, bueno, la idea de seguir insistiendo en las alternativas que vienen construyendo desde las comunidades locales, ¿no? O sea, bueno, lo que algunos han llamado las herramientas o estrategias de resiliencia frente o basadas en los agroecosistemas o en los ecosistemas y en los saberes locales. Creo que es bien importante porque es algo que la resiliencia de las comunidades y la capacidad de resistencia ha sobrevivido a muchos efectos del cambio climático, pero también a gobiernos y a este sistema, digamos, que genera este tipo de crisis climática, ¿no? Entonces, basarse en eso, en el conocimiento tradicional, la experiencia local, pero también en la ciencia que está comprometida, digamos, en la ciencia comprometida con el bien común, ¿no? Por otro lado, creo que situarse desde una perspectiva holística es bien importante, o sea, no habrá una sola forma o un elemento nomás único que genere esa resiliencia, sino que tenemos que verlo desde las perspectivas ambientales, políticas, económicas y culturales. Por otro lado, la necesidad de profundizar la democracia para tomar decisiones y alternativas frente a la crisis climática, o sea, profundizar la democracia, la democracia directa, participativa y que se esté muy conectada con la autodeterminación local, ¿no? De las comunidades. Y también las soluciones que se desarrollen, que se centren en las necesidades de quienes han sido vulnerados, de los vulnerables, digamos, de los empobrecidos, centrarse en esa perspectiva desde allí. Entonces creo que podemos tener la construcción de alternativas, pero desde una mirada más holística, porque no serán solamente desde la ingeniería social o no solamente desde la ingeniería ambiental, sino desde muchas otras disciplinas, saberes, conocimientos que podemos encontrar alternativas a esto, y la agroecología como tal es una, o tal vez la principal para los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático, y eso, por ejemplo, nosotros acompañamos procesos en café y vemos cómo la crisis climática ha afectado a los cafeteros que tienen un modelo convencional, a los que tienen agroecosistemas, café cultivado en agroecosistemas, con sistemas que se vuelven más resilientes frente a la crisis climática. Entonces creo que, bueno, por ahí podría ser. ¿Se puede Marco. completar? O sea, Sí, claro. Perdona de entrar. Yo tengo que marcharme. Os pido mucho perdón. Tengo reunión del grupo de Bonn ahora mismo. Y entonces, solo, perdón, te he interrumpido, Jack, solo para agradecer. Nos mantenemos en contacto a ver si sumamos y después podéis compartir el PowerPoint de los contactos. Con mucho gusto. Gracias. Un abrazo a Muchas todos. gracias. 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 eu queria acrescentar uma coisa. Imaginamos um cenário em que a COP funciona, em que a COP estivesse avançado em três de seus principais desafios: estratégias claras de transição para descarbonização,
estratégias claras para a transição justa e financiamento. Hoje em COP se habla, para preparativos da COP, se habla não mais de 100 bilhões, né, de dólares de financiamento para os países em desenvolvimento para a transição energética, se habla de 300 bilhões, 300 mil milhões, uma coisa assim, e agora se habla de 1 trilhão, algo assim que seria necessário. Se imaginamos que por um segundo que a COP foi um sucesso, que a COP ha logrado isso. Todavia, temos um problema em las esferas locais, porque este recurso vem para Brasil, para África, para projetos de transição. E não sei se nossas estruturas locais, o poder público, está preparado para fazer inversões que caminhem para a transição energética justa, ou não somente para a transição energética. Então, creio que alguns dos principais desafios que temos é como criar uma forma transparente de inversão em nossos países para a transição. Como organizações da igreja, ou universidades, ou mesmo as empresas e o poder público, podem ser NGOs, não? Organizações não governamentais, podemos fazer um sistema de acompanhamento transparente destas inversões, porque senão vamos a repetir o tipo de inversión de energía renovable que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Jack, por tu aporte. Ya para finalizar y agradecer por este webinar tan inspirador que nos llena de desafíos para seguir trabajando en red, le voy a dar la palabra al padre Rafael para el cierre y pues como agradecer y decirnos adiós por este espacio. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un espacio fundamentalmente inicial, pero muy enriquecedor sobre lo que se plantea de cara a nuestra participación en este tipo de eventos y sobre todo en lo que supone para todos y todas, desde el servicio, la misión que prestamos en cada uno de los lugares donde estamos, ¿no? Como ven, es un tema complejo, pero es un tema vital para la humanidad y para el planeta. Entonces, creo espero que esto haya sembrado pues esa chispa para continuar calentando, ¿verdad?, los motores, no solo para la participación en la COP, ¿no? 30, lo que, digamos, de una u otra forma nos podemos involucrar, sino también para ir caminando en la profundización espiritual e intelectual que requiere todos estos desafíos que se nos han planteado. Muchas gracias a Filipe, a Jax y a Marcos, especialmente por la preparación y el compartir que nos han hecho, a José y a Adriana también, pues, por la organización y el apoyo en esta experiencia, a Aguinaldo Jr. también, que ha estado liderando, pues, este impulso. Y bueno, mucha felicidad para todos y todas, y continuamos comprometidos y comprometidas con nuestra casa común. Muchas gracias, padre Rafael, y agradecer a todos los que nos acompañaron en el día de hoy.